Hola y bienvenidos una vez más a este café ovni y paranormal. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de Neuralink, ¿no? Este nuevo descubrimiento del empresario multimillonario Elon Musk, creador de Tesla y de SpaceX. Pero ¿qué es Neuralink? Es el inicio o comienza la era del transhumanismo, ¿no? O sea, la mezcla entre el humano y la máquina o la inteligencia artificial, quizás un humano mejorado. Bueno, vamos a hablar un poquitito de eso, ya que Neuralink se está lanzando, ¿no? O sea, no aún en experimentación humana, según lo que dijo Musk. Pero bueno, veremos. Pero sí lo están lanzando como una novedad, ¿no? O sea, ya se venía hablando desde hace un tiempo largo acerca de este chip que iría en el cerebro mediante una incisión, y también se venía hablando desde hace un tiempo de la máquina cocedora de cerebros, ¿no? O sea que de hecho Elon Musk la ha mostrado y bueno, no era tan terrorífica como parecía en un principio, pero da que pensar. Bueno, comenzamos, ¿no? Si están tomando un cafecito o algo, bienvenido sea, acá estamos con nuestro café. Bien, como les decía, Neuralink comienza la era del transhumanismo. En las últimas horas, el empresario multimillonario Elon Musk, creador de Tesla y SpaceX, presentó Neuralink, un pequeño chip redondo del tamaño de una moneda, según sus propias palabras, que se insertaría en el cráneo mediante una pequeña perforación y que permitiría conectar el cerebro humano con una máquina, y desde avances médicos hasta la telepatía o intercambio de datos mediante los pensamientos de una persona a otra, ¿no? Esa especie de telepatía artificial. Bien. Pero quienes opten por usarlo podrían ser manipulados a distancia. Qué buena pregunta, ¿no? Porque eso, o sea, bueno, después vamos a ampliar un poquito más, pero nos lleva a pensar un poco eso, ¿no? O sea, si tengo ese chip, supuestamente, ¿no? En mi cerebro y, o sea, intercambio datos con otra persona, ¿pueden hackearlo? O sea, ¿y pueden manipular a una persona a distancia? Bien. La prueba piloto se realizó en 3 cerdos, a algunos se les colocó el chip y a otros no, o sí lo tuvieron y luego fue removido, como en uno de los casos. El animal tuvo el chip en su cerebro durante 2 meses, y se conecta con una computadora que lee los datos del animal como sus reacciones, si tiene hambre, sed, mediante sus ondas cerebrales. Según la compañía de Musk, con este avance se podría curar desde el Alzheimer hasta la parálisis, ya que alguien que no puede caminar con este chip podría hacerlo. Musk además afirmó que la persona debe fundirse con la inteligencia artificial. También señaló que el sensor es como un Fitbit en tu cráneo con pequeños cables, ¿no? Que incluso cuando lo mostraba, yo igual les voy a pasar imágenes, o estaré pasando, bueno, precisamente mostraba, ¿no? El chip, que es como una pila, parece de esas de reloj redondas o de balanzas, y tiene como unos cablecitos colgados, ¿no? Y él dice, no, bueno, pero esos cables quedan ahí, o sea, no influyen. Algo medio raro, pero bueno. El aparato introduce hilos en áreas del cerebro que realizan las funciones motoras y sensoriales, y el receptor se encuentra bajo anestesia local. Musk también aclaró que el aparato se puede retirar en el caso de que su usuario no esté conforme con él mismo. Los expertos alabaron el trabajo del empresario, aunque pidieron cautela. En la presentación del viernes, Musk pareció retractarse sobre los plazos de las pruebas con seres humanos, aunque también probó su dispositivo en monos. Bien, como se mencionó anteriormente, Neuralink podría usarse para desarrollar avances en el campo de la medicina, pero también en otros, como el armamentístico, por ejemplo. Y ya vamos a volver acerca de esto, pero previamente quiero leerles un poco, ¿no? Una nota que salió también hace poquito en BBC Mundo sobre el tema. Muy bien, ¿no? Y se titula, por si lo quieren buscar, Neuralink de Elon Musk, el último avance del multimillonario empresario en su plan de conectar nuestros cerebros a computadoras. Que eso también me recuerda, y después lo vamos a mencionar, la película Transcendence, ¿no? Para quienes la vieron. E incluso, no sé si me equivoco, en Japón o en China, en Japón, con el tema de la inteligencia artificial, bueno, estaban creando robots, ¿no? O sea, no tan sofisticados por el momento, pero ¿qué ocurriría si esos datos, que también lo vamos a mencionar después, ¿no? O sea, al terminar esta nota, ¿qué pasaría si esos datos que tiene una persona
esa persona fallece, bueno, pasarían a una máquina, a un robot. ¿En dónde quedan esos datos? Bien, entonces volvemos a la nota de BBC Mundo. ¿Te imaginas poder guardar tus recuerdos en una computadora directamente desde tu cerebro y volverlos a ver cuando quieras, o incluso descargarlos en otro cuerpo, que era lo que mencionaba recién? Ese es el futuro que se imagina el emprendedor multimillonario Elon Musk, y que podría facilitar la tecnología que desarrolla su startup de neurociencia Neuralink. Musk reveló este viernes un avance de la compañía en su ambiciosa búsqueda por otorgar a los seres humanos superpoderes, ¿no? Ese superhombre, supermujer con el que sueña Estados Unidos, ¿no? Ese soldado universal, que eso también vamos a hablar después. Ese es el futuro que se imagina, bueno, Elon Musk. Musk reveló este viernes un avance de la compañía en su ambiciosa búsqueda por otorgar a los seres humanos superpoderes. Se trata de un cerdo que ha tenido implantado un chip en su cerebro del tamaño de una moneda durante 2 meses y que está conectado con una computadora, lo que comentaba antes, ¿no? La firma busca implantar este tipo de dispositivo en el órgano más complejo del ser humano para ayudar a curar enfermedades como el Alzheimer, o permitir a personas con enfermedades neurológicas que controlen sus teléfonos u ordenadores con la mente, ¿no? O sea, saltamos de poder tratar el Alzheimer o incluso curarlo, y tal vez la parálisis, ¿no? Porque quizás una persona que no puede caminar sí podría hacerlo con el Neuralink. Bueno, también podría hacerlo con un exoesqueleto, que pienso que tal vez en Estados Unidos se pueda estar utilizando, o en Japón, ¿no? Que están tan avanzados con la inteligencia artificial y con los robots incluso. O sea, qué fácil resulta para una persona que está paralítica usar un exoesqueleto. Lo vimos tantas veces en tantas películas, ¿no? Bueno, esto también. Bien. No obstante, la mayor ambición de la compañía, cofundada por Musk en 2016 y con sede en San Francisco, se centra en abrir la puerta a lo que Musk denomina cognición superhumana, que incluso hizo un chiste, ¿no? Como diciendo, bueno, puedes tener tu ordenador en tu cabeza. Bueno, no es el mejor ejemplo, no el ordenador, sino el celular. Y bueno, como que fue un chiste ahí en la presentación. Bien, las personas necesitan fundirse con la inteligencia artificial, sostiene el empresario, en parte para evitar un escenario en el que la inteligencia artificial se convierta en algo tan poderoso que destruya la raza humana. O sea, esto lo voy a volver a leer porque me pareció fascinante. O sea, el diablo habita en los pequeños detalles, reza un dicho, ¿no? Y esto es maravilloso lo que dijo abiertamente. Las personas necesitan fundirse con la inteligencia artificial, sostiene el empresario, en parte para evitar un escenario en el que la inteligencia artificial se convierta en algo tan poderoso que destruya a la raza humana. Entonces, ¿por qué fundirnos con la inteligencia artificial? O sea, lo que él se refiere es para presentar una resistencia, ¿no? En el caso de que esa inteligencia quiera destruir al humano. Bien. En la presentación este viernes, Musk describió el sensor de Neuralink de aproximadamente unos 8 milímetros de diámetro, más pequeño que la yema de un dedo, como un Fitbit en tu cráneo con pequeños cables, lo dicho. El aparato desarrollado por la compañía consiste en una pequeña sonda que contiene más de 3.000 electrodos conectados a hilos flexibles y más finos que un pelo humano, que pueden monitorear la actividad de 1.000 neuronas cerebrales. Bien, el empresario mostró el robot con el que la compañía introduce esos hilos en las áreas del cerebro que son responsables de las funciones motoras y sensoriales, mientras el receptor está bajo anestesia local, que hemos comentado, ¿no? El empresario presentó lo que escribió como una demostración de 3 cerdos pequeños, entre ellos Gertrude, el animal que lleva 2 meses con el chip implantado en la parte del cerebro que controla el hocico. Max mostró al público cómo un computador mostraba la actividad cerebral del animal conectado con el dispositivo. El aparato se puede retirar, precisó Max, poniendo como ejemplo otro cerdo, Dorothy, al que le hicieron el implante y se lo retiraron posteriormente. También señaló que había hecho la prueba de implantar 2 dispositivos en otros cerdos. Todos ellos están sanos, felices y sin diferencias con un cerdo normal, subrayó, ¿no? Que también lo subrayaba en el caso de que se empiece a implementar en el humano, ¿no? Que uno se lo puede poner y te lo pueden retirar cuando quieras si no estás conforme, y vas a seguir tu vida feliz y contenta. Bueno. El neurólogo de la Universidad de Stanford, Sergei Stavitsky, consideró que la firma había conseguido un progreso significativo y admirable desde la presentación de hace un año y evidenciaba, los beneficios de tener un equipo multidisciplinar trabajando en este objetivo, informó la agencia Reuters. En el último avance difundido, la empresa aseguró que había hecho pruebas con un mono que había sido capaz de controlar un computador con su cerebro, y del mono al humano estamos a un solo paso.
¿no? O sea, de modo que si bien Musk dice, no, por el momento no vamos a implementarlo en humanos, ¿no? O a practicar en humanos, pero bueno, como digo, del mono al humano hay un paso. Otros expertos ajenos a la empresa, citados también, alabaron los avances de Musk y bien pidieron cautela, considerando que se necesitan estudios de mayor duración para determinar la durabilidad del aparato y sus consecuencias. La profesora adjunta de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad de Pittsburgh, Jennifer Collinger, describió el proyecto de Musk como una tecnología verdaderamente revolucionaria en el difícil espacio de la tecnología médica. Neuralink tiene suficientes recursos y, lo más crucial, un equipo de científicos, ingenieros y médicos trabajando por un objetivo común, lo que aporta al proyecto grandes posibilidades de éxito, consideró en conversación con la BBC. No obstante, añadió, incluso con estos recursos, el desarrollo de dispositivos médicos toma tiempo y la seguridad necesita ser una de las principales prioridades, por lo que sospecho que este proceso tomará más tiempo que el que se ha establecido como objetivo. De hecho, en la presentación de este viernes, pareció retractarse sobre los plazos de las pruebas con seres humanos que anteriormente había dicho que comenzarían a realizarse este año. Bueno, recordemos que este tema, Neuralink, viene desde hace un tiempo, ¿no? Y viene avanzando a pasos agigantados, ya que si bien Musk dice que por el momento no piensa o se estiraría, ¿no?, el plazo para empezar a probarlo en los humanos. Bueno, ¿quién no te dice que en breve tengas la novedad de que esto ya se ha empezado a implementar? Y ojo, a nivel público, ¿qué sabemos si a nivel privado ya lo están haciendo? Y no te lo van a decir si, o sea, ya se lo han implantado a los militares del programa secreto espacial, por ejemplo, ¿no? Y por poner, bueno, valga la redundancia, un ejemplo. Y ahora sí vamos a cerrar con lo que les comentaba, ¿no? Bien, como te decía antes, ¿no? Como se mencionó anteriormente, Neuralink podría usarse para desarrollar avances en el campo de la medicina, pero también en otros como el armamentístico. Si bien Musk aún no habla de pruebas en humanos, podríamos suponer que quizás ya fue probado en las Fuerzas Armadas estadounidenses y cada vez están más cerca del soldado universal con el que tanto sueñan desde hace años. Ese Capitán América, esa Mujer Maravilla que estaban en los cómics, hoy en día los podés tener tranquilamente en una Fuerza Armada y con todo lo que eso implicaría, ¿no? Significaría. Hay quienes señalan que el mejor estilo de la película Transcendence, para quienes la vieron y con todo este tema se deben estar acordando, ¿no? Esa película con Johnny Depp, o protagonizada por Johnny Depp, en donde él era un empresario, un científico que se dedica a la inteligencia artificial y sueña con fusionar su cerebro con una máquina. ¿Qué pasaría? ¿Cómo podíamos trascender mediante ese chip, ¿no? Que cuando, lo que comentaba antes, cuando uno fallece o llega el momento en el que este cuerpo físico dice basta, bueno, sacan el chip de la persona y se lo colocan a una máquina y seguís viviendo eternamente en una computadora, por ejemplo, o en un robot. Bien. Ese chip podría guardar la información del cerebro humano, a su fallecimiento, pasarlo a una máquina, un robot, como les comentaba. Incluso una vez colocado, su usuario podría intercambiar datos con otros con tan solo un pensamiento. Qué maravilloso, ¿no? Esa telepatía, ya no cósmica, sino esa telepatía artificial, ¿no? O científica, mediante ese chip, que con solo un pensamiento podés pasar un dato o varios datos a otra persona que también lo tiene. Y quien no te dice que pueden hackearte, ¿no? Que se metan ahí en tu cerebro y hagan lo que quieran. O sea, vos ya no serías dueño ni dueña de siquiera tus movimientos, ni de tus pensamientos. ¿Qué estamos hablando, no? Es una violación. O sea, en el sentido de que están entrando, bueno, en tu cerebro, en tus funciones motoras, en lo que sentís, en todo. Bien. ¿Qué pasaría? Bueno, si alguien hackeara o entrara sin permiso a los datos de quien tenga el Neuralink, podría ser controlado a distancia y por quién, que esa es otra también, ¿no? El Neuralink, o sea, siempre que aparecen estos descubrimientos tan maravillosos, siempre aparece la mano de alguien bastante poderoso. O sea, yo en su momento, y esta es mi opinión particular, lo tenía Elon Musk como alguien positivo, ¿no? O sea, como alguien que quizás venía a romper ese molde, ¿no? O sea, incluso he escuchado por ahí, ¿no? Como que lo han calificado como semilla estelar, ¿no? Porque venía a demostrarnos
que el humano podía hacer algo más, ¿no? O sea, ahí él es un obseso, ¿no? O obsesivo de su trabajo, incluso lo ha dicho gente que trabaja con él, que se quedaba en su empresa, que dormía debajo del escritorio, o sea, que no salía prácticamente de ella con tal de llevar estos grandes avances a la humanidad. Bueno, así surge el tema de Tesla, de SpaceX con su Starlink, ¿no? Que vemos muchas veces por el cielo y que en principio se habían confundido con ovnis. Bueno, ese es otro tema. ¿Y qué quiso lograr con el Starlink, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere lograr ahora con Neuralink? O sea, ese paso al transhumanismo, que ya no es tan luminoso ni sería tan positivo, ¿sí? Si se dedica precisamente al tema médico, a la medicina, donde se podrían realizar grandes avances. Pero así como pensamos eso, pensemos qué podría pasar si se lo dedica a la parte armamentística estadounidense, ¿no? O sea, una potencia que pasa al frente de otras y en donde con ese soldado universal se podrían generar tantas cuestiones y no muy positivas. Bien, y también eso, ¿no? O sea, que te controlen a distancia, o sea, a ver, se pone a una persona el Neuralink, perfecto. Te dicen, es seguro, te lo podés sacar si querés, cuando quieras. Sí, perfecto. Y en el mientras tanto, o sea, ¿qué se sabe si no están incluso ingresando quienes te lo vendieron? Están ingresando a tu cerebro. Y ni hablar, o sea, porque ya estaríamos hilando muy, muy fino y no me importa que me consideren conspiranoica. No tengo ningún problema con eso. Muchas conspiraciones hoy en día se han convertido en realidad, ¿no? Entonces a lo que voy es lo siguiente, piensen por un momento esto, que es una posibilidad. A vos te venden el Neuralink, te lo colocan, estás conforme con eso, no sentís nada nuevo, o sea, al contrario, quizás te sentís mejor, porque incluso dicen, ¿no? Comentaban que el Neuralink también va a regular esas sustancias que quizás en el cerebro algunas personas, ¿no? O sea, los que sufren depresión y otras enfermedades, Alzheimer, como comentábamos, ¿no? Te regula esas sustancias y estás bárbaro las 24 horas. Bien. ¿Y qué sabes si de afuera están entrando a tus datos, a tu cerebro, o incluso pueden llegar a manipularte, o incluso ya fuiste vendido o vendida al mejor estilo Hostel? Para quienes vieron la película, bueno, comprenderán a lo que me refiero, ¿no? En donde en esa película se vendían humanos al mejor postor. Pero ese es otro tema, ¿no? Que quizás en algún momento hablemos, o sea, ya es un tema un poco más duro, que bueno, es el tráfico humano del cual no se habla abiertamente, pero bueno, es otro tema. Bien, como les decía, ¿no? Esa es otra historia. Así que por el momento, bueno, indaguen un poco más, si quieren investiguen en Neuralink, en lo que ofrece y qué es eso, ¿no? ¿Estarían dispuestos, ustedes dispuestas a colocarse ese chip? Bueno, les deseo un muy buen domingo, o sea que esto les haya despertado la curiosidad para seguir investigando y nos veremos en el próximo video.